Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo transformador en nuestra Academia de Líderes Triunfadores. Sí, ya sé lo que estás pensando. Eso de controlar las emociones y la indiferencia suena aburrido y contra la naturaleza humana. Pero no te dejes engañar. El estoicismo bien comprendido es justamente el sendero para potenciar nuestra vida al máximo. Verás, los principios estoicos sirven para dominar nuestras batallas internas y liberar nuestro verdadero potencial, centrándonos solo en aquello que podemos controlar. Esto no es resignación, es adquirir un control casi sobrenatural sobre nuestras mentes. En vez de ser juguetes de las circunstancias y esclavos de nuestros antojos irracionales, aplicando las enseñanzas estoicas, nos convertimos en los capitanes absolutos de nuestro barco interior, invulnerables, imperturbables, dueños de nuestras ideas y actos. Así que presta mucha atención a las 16 reglas de oro que veremos a continuación. Estas contienen toda la sabiduría para que te transformes en un agente activo que domina su realidad en lugar de ser una víctima pasiva de ella. Manos a la obra. 1. Vive el momento presente. El momento presente es lo único que realmente existe. Ni el pasado ni el futuro han llegado aún. El ahora es lo único real. Sin embargo, la mente tiende a vagar entre recuerdos del pasado y fantasías sobre el futuro, perdiéndonos el aquí y el ahora. Los estoicos enfatizaban la importancia de anclarse en el momento presente. Cuando tu atención está puesta totalmente en la actividad que realizas en el instante actual, entras en un estado de flow, absorción completa, que aporta una sensación plena y vibrante. Ya sea que estés meditando, conversando con un amigo, disfrutando de una comida o haciendo ejercicio, mantente centrado en las sensaciones, pensamientos y emociones que surgen momento a momento. Preocuparse excesivamente por el pasado o el futuro nos causa estrés y ansiedad. Muchos se arrepienten de eventos del ayer que no pueden cambiar o temen a posibilidades futuras aún inciertas. Esta angustia mental es inútil y tóxica. Lo más sensato es enfocarnos en gestionar de la mejor manera este momento, aprendiendo de los errores pasados y planificando un futuro sabio, pero sin obsesionarnos demasiado. Fluir con lo que el presente trae requiere flexibilidad mental y adaptabilidad. La vida está en constante movimiento. Nada permanece igual para siempre. Los antiguos filósofos estoicos reconocían la impermanencia de todas las cosas, por lo que evitaban apegarse excesivamente a personas, situaciones o posesiones, sabiendo que todo es pasajero. Al soltar rigideces y expectativas, podemos cabalgar las olas del cambio. Cada momento es único e irrepetible. Aún realizando actividades cotidianas y rutinarias como comer o bañarse, cada experiencia tiene matices diferentes. Los estoicos creían en sacarle jugo a cada instante, manteniendo una conciencia plena de los detalles sensoriales y emocionales de lo que acontece. 2. Controla tus pensamientos. Los estoicos entendían el inmenso poder que los pensamientos ejercen sobre nuestras emociones y acciones. Somos lo que pensamos una y otra vez, afirmaba Marco Aurelio. Nuestra calidad de vida depende en gran medida de la calidad de nuestras ideas dominantes. Fortalecer el control sobre la mente era así un pilar fundamental del estoicismo. La meditación es una potente herramienta para desarrollar dominio sobre los pensamientos. Al sentarnos en silencio, cerramos ojos y enfocamos la atención en la respiración. Notamos el torrente interminable de ideas en nuestra mente. Al principio costará mantener la concentración por más de unos segundos antes de que la mente divague. Con práctica creciente, desarrollamos la capacidad de anclarnos más tiempo en el aquí y ahora, desidentificándonos de los contenidos mentales. Otra técnica clave es cultivar la conciencia metacognitiva, la capacidad de tomar distancia y observar nuestros pensamientos como un proceso casi impersonal, en lugar de confundirlos con la realidad. Los pensamientos negativos suelen contener distorsiones e ideas irracionales.
Al notarlos sin reaccionar automáticamente, podemos evaluarlos críticamente y sustituirlos por interpretaciones más equilibradas y empoderantes. Los estoicos resaltaban también la importancia de escoger cuidadosamente nuestras influencias mentales, tanto los pensadores que elegimos estudiar como las amistades que cultivamos. Rodeándonos de personas inspiradoras y edificantes, es más probable que adoptemos creencias constructivas sobre nosotros mismos y el mundo. Dime con quién andas y te diré quién eres, era un proverbio muy apreciado. Al final, es responsabilidad propia lo que dejamos arraigar en nuestra mente, independientemente de las circunstancias y relaciones que nos toquen en la vida. Podemos aspirar a pensar en forma noble, buscando la virtud y el bien común. Los pensamientos determinan actitudes, las actitudes, acciones, y las acciones se vuelven hábitos y luego rasgos permanentes de carácter. Con atención consciente al proceso mental, forjamos nuestro destino. 3. No malgastes energía en cosas insignificantes. Los estoicos clasificaban todas las cosas en 3 categorías. Aquellas sobre las cuales tenemos control absoluto, aquellas que no controlamos en lo absoluto, y un amplio rango intermedio de cosas en las que podemos influir en cierta medida, pero no determinar por completo. Era vital para ellos reconocer estas distinciones para no malgastar energías en asuntos fuera de nuestro alcance. Es insensato desgastarse batallando contra realidades inmodificables como la vejez, la muerte, el cambio de estaciones, el paso del tiempo o las limitaciones de nuestros genes. Mejor concentrar nuestros esfuerzos en aquello que sí podemos gestionar, nuestras actitudes y acciones ante lo inevitable, el desarrollo de virtudes, contribuir al bien común. No vale la pena sufrir por lo que no depende de nosotros. Hay también muchas situaciones intermedias donde nuestro grado exacto de control es discutible. Por ejemplo, no podemos forzar que alguien nos quiera ni garantizar la salud absoluta, pero sí podemos influir parcialmente en estas áreas con nuestras decisiones. Un estoico analiza prudentemente dónde trazar la línea entre luchar sabiamente sin apego excesivo al resultado y rendirse ante la adversidad. Un enfoque minimalista que prioriza lo esencial sobre lo accesorio es característico del sabio estoico. En vez de ambicionar riquezas, lujos, fama y poder efímeros, encuentra la dicha en relaciones significativas, crecimiento personal y hacer el bien. Libera tu agenda y mente de trivialidades para concentrarte en desarrollar fortaleza interna, autodominio y propósito trascendental. Finalmente, delegar, tercerizar o eliminar por completo ciertas tareas puede darnos margen para enfocarnos en lo verdaderamente importante e ineludible. ¿Qué puedo simplificar y quitar de mi vida? Pregúntate. A menudo, menos es más. Discernir con claridad nuestras máximas prioridades equivale a hallar la senda directa hacia una existencia plena y con significado. 4. Acepta lo que no puedes cambiar. Los antiguos filósofos estoicos veían la aceptación con gracia de lo inevitable como la quinta esencia de la sabiduría. Reconocer los límites de nuestro control personal sobre los eventos y dedicar nuestras energías a lo gestionable puede evitarnos muchísimo sufrimiento y turbación mental inútiles. Si bien a primera vista puede parecer resignación pasiva, la aceptación estoica difiere en su espíritu proactivo. No se trata simplemente de soportar infelizmente nuestro destino porque no tenemos alternativa. Es más bien una elección consciente de fluir armoniosamente con la realidad tal cual es, en lugar de oponernos y debatirnos ineficazmente contra la corriente de la vida. Los estoicos resaltaban que hay solamente 2 reacciones posibles ante cualquier adversidad que se nos presente: aceptarla o rechazarla. No existe término medio. Rechazar lo inevitable es una fórmula garantizada para la amargura y desesperación,
Pero cuando adoptamos una mentalidad abierta y digerimos gradualmente circunstancias difíciles, podemos adaptarnos y seguir adelante. Infortunios tales como un accidente grave, la muerte de un ser querido, una enfermedad terminal, la pérdida de un trabajo o ruptura sentimental pueden ser durísimos golpes para cualquiera. Sin embargo, aún en las peores tragedias hay espacio para la valentía y crecimiento personal. Podemos escoger entre hundirnos en la autocompasión o desarrollar fortaleza. Siempre queda una última libertad interna para decidir nuestra actitud. Aceptar no equivale a aprobar o disfrutar de situaciones negativas, sino simplemente reconocerlas como hechos consumados. No tiene sentido desear que las cosas fueran diferentes a lo que son. Lo constructivo es ahora gestionar la realidad presente de la mejor manera posible, por dura que sea. Fluir con la vida en lugar de contra ella puede transmutar el sufrimiento en oportunidad de crecimiento. 5. Sé autodisciplinado. La virtud fundamental para los filósofos estoicos era la autodisciplina, que denominaban sofrosine en griego antiguo. Creían que dominar los excesos e impulsos del ego es crucial no solo para una vida equilibrada, sino para la felicidad y floración humanas. Autodisciplina significa gobernarse a sí mismo desde un sentido de orden interno, sin depender de supervisión o castigo externo. Por ejemplo, un escritor con autodisciplina escribe a diario un número determinado de horas porque es un compromiso que ha hecho consigo mismo, no porque alguien lo vigile y verifique. El impulso proviene desde adentro. El fundador del estoicismo, Zenón de Sitio, empleaba la metáfora de los guerreros victoriosos, retornando de una batalla para ilustrar la autodisciplina. Los soldados desfilan orgullosamente en perfecta formación porque se han entrenado exhaustivamente a cooperar, coordinar y responder al comando. Pero el general no está vigilando a cada hombre. La cohesión nace de su propia voluntad. Los estoicos desarrollaban autodominio mediante asquesis o ejercicios voluntarios. Se acostumbraban a bañarse con agua fría, ayunar, dormir en el suelo y desafíos por el estilo para fortalecer el carácter. La idea era habituar la mente a distinguir entre impulsos efímeros y deseos auténticos arraigados en nuestros valores más profundos. Solo satisfaciendo estos últimos hallamos una sensación de integridad. Otro pilar de su sistema era vivir acorde a la naturaleza. Consideraban que cada especie tiene una forma natural de existir y florecer. Para el ser humano, esto significa desplegar al máximo nuestras capacidades racionales y morales. La autodisciplina es así una exigencia de nuestra propia excelencia. Mediante ella, encauzamos nuestras energías desperdiciadas en banalidades hacia metas verdaderamente significativas. 6. Reflexiona antes de actuar. Los estoicos subrayaban una y otra vez la importancia crucial de insertar una pausa entre el estímulo y la reacción, un momento para la reflexión consciente antes de hablar o actuar. Solo así podemos filtrar las primeras impresiones a través de la lente de la razón y responder sabiamente. Cuando experimentamos emociones intensas como ira, miedo o tristeza profunda, nuestra capacidad de pensar y juzgar con claridad se obstaculiza. Es tentador reaccionar instantáneamente bajo el peso de tales estados anímicos, pero rara vez es sensato o constructivo. Necesitamos crear un espacio para respirar hondo, meditar o al menos contar hasta 10 antes de abrir la boca o tomar una decisión significativa. Ese intervalo de calma nos permite analizar la situación en perspectiva, consultando nuestro sistema de creencias y valores fundamentales. Podemos imaginarnos vividamente escenarios hipotéticos que resultarían de cada opción de respuesta que se nos ocurre. Juzgar las distintas posibilidades en términos éticos, prácticos y emocionales a largo plazo es un ejercicio que los filósofos estoicos realizaban con regularidad.
Al reflexionar antes de actuar, evitamos decisiones temerarias de las que luego nos arrepentimos. También damos espacio para que afloren ideas más creativas e inesperadas. Soluciones que en el fragor inicial de la tormenta emotiva ni siquiera concebimos. Equilibrando las polaridades de la emoción y la lógica, la pasión y el raciocinio, podemos hallar respuestas más sensatas, productivas y alineadas con nuestros valores centrales. Finalmente, pedir una segunda opinión neutral suele ser sensato. Los amigos cercanos pueden ofrecernos una perspectiva externa inestimable sobre nuestra situación y posibles cursos de acción. Antes de hacer o decir algo de gran trascendencia, cuyas consecuencias nos comprometan mucho, vale la pena escuchar diferentes puntos de vista. Reflexionar en soledad es bueno, pero el diálogo multiplica las opciones. 7. No temas a la muerte. La perspectiva de los antiguos filósofos estoicos sobre la muerte era radicalmente distinta a la actitud usual moderna de evitación del tema y negación de su inevitabilidad. Lejos de ser un tabú escalofriante, creían que contemplar con frecuencia nuestra mortalidad ineluctable genera un efecto altamente positivo y edificante. Nos recuerda que la vida es finita, breve e impredecible. Nadie sabe cuántos años le restan ni en qué momento preciso sobrevendrá el final. Por lo tanto, más vale no desperdiciar el privilegio de estar vivos, posponiendo para un hipotético futuro la realización de nuestros sueños más caros o la expresión de nuestro amor a familiares y amigos cercanos. Puesto que la muerte puede sorprendernos en cualquier instante, el momento de vivir a plenitud es ahora. La certeza de la muerte también funciona como un criterio de verdad irrefutable ante el cual las preocupaciones cotidianas pierden peso y las prioridades genuinas de la existencia se vuelven claras. ¿Qué importa realmente al final? ¿Acumular posesiones y títulos que deberemos abandonar o más bien cultivar cualidades humanas imperecederas como la compasión, ecuanimidad mental y propósito de vida? Una analogía común es la de la vida como una obra de teatro. Los actores interpretan distintos roles con intensa pasión y drama, pero finalmente bajan el telón, se quitan el disfraz y vuelven a ser ellos mismos. Así también, tras la función de nuestro personaje en la escena mundana, retornamos a la plenitud esencial de donde surgimos originalmente. Finalmente, en la cosmovisión estoica, la naturaleza o logos que gobierna el universo es divinamente sabia y justa. Podemos, por lo tanto, confiar en el momento escogido por la providencia para nuestra partida será el correcto, ni prematuro ni tardío. Soltando el miedo a lo único inevitable, paradójicamente nos volvemos más libres y audaces para exprimir el aquí y ahora. 8. Frena tus deseos. Uno de los principios rectores más distintivos del estoicismo era su énfasis en la moderación de deseos como clave para una vida feliz y en paz. Consideraban la insatisfacción crónica como un efecto directo de anhelar demasiado aquello que en algún nivel sabemos que no necesitamos. Séneca, uno de los filósofos estoicos más prominentes, escribió extensamente sobre este tema en sus ensayos y cartas morales. Describía cómo la gente de su época en la antigua Roma se dejaba seducir por lujos y placeres efímeros en una búsqueda interminable de saciar un apetito que siempre renace. Pero por dentro se sentían inquieta e infelizmente vacíos. Los estoicos desconfiaban de la idea usual de que satisfacer cualquier deseo que surja es algo positivo y la meta de la vida. Al contrario, creían que la llave para la felicidad sostenible es examinar críticamente esos impulsos, distinguiendo deseos auténticos versus artificiales. Solo nutriendo los primeros y frenando los segundos alcanzamos paz mental. Deseos auténticos son aquellos enraizados en necesidades genuinas, ya sean valores universales como la justicia, bondad y belleza, o requerimientos personales esenciales como salud, sustento y relaciones de apoyo.
Deseos artificiales son antojos pasajeros influidos por la publicidad, modas, comparaciones con otros y hábitos inconscientes. Discernir la diferencia exige autoconocimiento y sinceridad brutal. Abstenerse por completo de placeres no era el objetivo de los estoicos, aunque algunos como Zenón y Crisipo defendían un ideal de vida puramente racional, sin concesiones a impulsos irracionales. La mayoría abogaba por un equilibrio entre autodisciplina y disfrutar sabiamente de los regalos de la existencia, con conciencia plena y moderación. Finalmente, no se trataba de mortificarse negando deseos, sino de redirigir esa energía psíquica hacia anhelos más significativos como autorrealización, trascendencia espiritual o contribuir al bien común. Cultivar esta clase de aspiraciones profundas o deseos racionales nos protege del tedio y la compulsividad. 9. Evita el exceso. Uno de los principios éticos centrales que guiaban la conducta de los antiguos filósofos estoicos era la búsqueda del justo medio entre los extremos en todas las áreas de la vida. Creían que tanto el exceso como el defecto tienden a extraviarnos de la senda de la razón y nos acarrean infelicidad. Por ejemplo, en lo relativo a las posesiones materiales, la codicia insaciable es claramente problemática, pues genera ansiedad y conflictos interpersonales. Pero privarnos extremadamente tampoco es el ideal. Lo razonable es proveernos lo necesario para vivir con tranquilidad y dignidad, desde una mentalidad de gratitud y desprendimiento. Similarmente, no se debe reprimir toda emoción en pos de la lógica pura, ni tampoco dejarse arrastrar irreflexivamente por cada impulso visceral. Lo óptimo es integrar armónicamente la cabeza y el corazón. De manera análoga, cuidar del cuerpo sin obsesionarnos demasiado por la apariencia física perfecta es lo más equilibrado. Esta búsqueda del término medio era para los antiguos estoicos una destreza invaluable tanto en el ámbito personal como para sus roles de consejeros de reyes y emperadores. En situaciones políticas polarizadas, solían recomendar dar algo a cada lado en disputa para arribar a soluciones de compromiso justas. Aplicado a la salud mental y física, este principio de moderación también les resultó sumamente útil, siendo ellos mismos longevos y manteniéndose lúcidos hasta edades muy avanzadas. Comprendían agudamente que tanto el defecto como el exceso generan enfermedad según la famosa sentencia délfica, nada en demasía. Hoy sabemos que casi todos los procesos biológicos funcionan mejor en un rango intermedio. 10. Conócete a ti mismo. El precepto délfico «conócete a ti mismo» era también un elemento central del sistema filosófico estoico. Sócrates había establecido la importancia de la autorreflexión para la vida examinada, pero los estoicos llevaron la exploración introspectiva a nuevas profundidades. Creían que gran parte del sufrimiento humano se origina en creencias distorsionadas sobre nosotros mismos, los demás y la realidad. Al indagar quiénes somos genuinamente, podemos corregir esas ideas equivocadas y alcanzar mayor bienestar. También nos permite reconocer nuestras fortalezas para desarrollarlas y defectos para moderarlos. Los ejercicios espirituales variaban, pero comúnmente involucraban revisiones nocturnas de la jornada, anotando en un diario actos y pensamientos destacados. Se preguntaban si habían utilizado el tiempo sensatamente, cómo podrían haber manejado mejor algunas situaciones y qué enmiendas hacer al día siguiente. También reflexionaban sobre sus valores y creencias más profundos. ¿Estoy guiando mi vida según principios que realmente me definen o simplemente internalicé de mi cultura? ¿Qué virtudes estamos cultivando y cuáles descuidando? ¿Qué personas o actividades nutren o drenan mi energía vital? Cuestionamientos así eran base del autoconocimiento y mejora continuos. Los estoicos entendían la tendencia humana a proyectar nuestras sombras, es decir, defectos que no reconocemos en nosotros mismos, sobre los demás. Cuando alguien nos disgusta demasiado,
suele reflejar algo nuestro que no integramos. Así que preguntarse por qué ciertas personas despiertan reacciones extremadamente negativas en nosotros también revela zonas ciegas para explorar. En síntesis, desde Tales de Mileto en adelante, el lema délfico resume el enfoque socrático estoico de que una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Preguntando, observando e indagando incesantemente en nuestro interior, estimulamos el desarrollo del potencial latente. 11. Practica la objetividad. La capacidad de observar cualquier situación desde una perspectiva neutral y desapasionada, sin dejarse arrastrar por las propias preferencias y prejuicios subjetivos, era vista como una destreza esencial por los filósofos estoicos. Creían que el pensamiento puro requiere mantener cierta distancia analítica, evaluando los hechos lo más objetivamente posible antes de sacar conclusiones. Esta disposición a considerar diversos ángulos de un problema, ponderando evidencias sin apegarse precipitadamente a una posición, era característica del talante estoico. Buscar la verdad con honestidad intelectual, siguiendo el hilo argumental a donde sea que conduzca, sin temor a cuestionar las propias opiniones más arraigadas. Obviamente, la objetividad absoluta es imposible de alcanzar, ya que todo conocimiento se filtra a través de las categorías mentales del observador. Pero como ideal regulatorio que guíe la investigación desapasionada, la objetividad constituye un faro indispensable. Un ejercicio mental común entre los estoicos era imaginarse como un espectador neutral de la propia situación, un ojo de la mente impersonal que simplemente registra los acontecimientos sin involucrarse emocionalmente. Esto les permitía tomar distancia crítica de pensamientos y emociones, evaluando su racionalidad antes de actuar. Ejemplo: Marco Aurelio en sus escritos describe haber recurrido a esta técnica durante particulares momentos de aflicción o ira para lograr cierta calma, recordándose que existe una inteligencia cósmica por encima de las vicisitudes humanas, contemplando los dramas mundanos con ecuanimidad desde una vista panorámica. Otro ejercicio mental típico era el view from above, la vista desde arriba, visualizándose a sí mismos y la situación problemática desde la perspectiva de un águila que vuela a gran altura. Desde allí, las cosas adquieren una dimensión relativizada, viendo los eventos como insertos en un escenario mucho más amplio. Esta práctica de zooming out o tomar distancia imaginaria se complementaba con la reflexión racional sobre el lugar de uno en el gran esquema de las cosas. Eres un ser humano, no solo ateniense o corintio, se recordaba Marco Aurelio. Somos ciudadanos del cosmos, participando brevemente del gran teatro de la creación. Esto modera la autoimportancia. Por supuesto, el pensamiento puramente abstracto y la imaginación tienen sus límites. Los filósofos estoicos eran muy prácticos, interesados en la ética aplicada y el buen juicio situacional. Por ello, Marco Aurelio aconsejaba también buscar con humildad el consejo de otros de juicio maduro cuando enfrentamos decisiones complejas. Esta apertura a múltiples perspectivas complementarias para obtener una visión más integral de la realidad era característica del espíritu estoico. Ya sea que recurramos a la imaginación, el raciocinio lógico o consultas con diferentes mentes, el objetivo último es trascender el propio punto de vista limitado. Ninguna escuela filosófica enfatizó tanto esta cualidad esencial. Su fundador, Zenón, comparaba a los buscadores de la verdad con el rastreador que encuentra las pisadas dispersas de la presa y poco a poco reconstruye mentalmente su forma entera. Del mismo modo, uniendo fragmentos de comprensión, llegamos al cuadro completo. Naturalmente, todos tenemos sesgos inconscientes, productos de nuestra educación particular y experiencias de vida únicas que configuran prejuicios y hábitos mentales muy arraigados.
pero mediante vigilancia y esfuerzo constantes por escuchar diferentes campanas antes de sacar conclusiones, podemos al menos aspirar a corregir parcialmente la miopía del ego. A modo de ejemplo histórico, durante el exilio de Séneca en la isla de Córcega, a donde lo había confinado el emperador Calígula como castigo político, el filósofo redactó su Consolación a Elvia, donde aplica magistralmente este método. Sopesando su situación miserable en el exilio con la actitud mental que asume frente al infortunio, Séneca concluye que la tiranía solo tiene dominio sobre su cuerpo, pero su mente permanece invicta siempre que se rehúse al papel de víctima. Magnífico ejemplo de objetividad estoica, afirmando la libertad interna frente a la adversidad. Aunque los detractores del estoicismo a menudo lo caricaturizaron como una filosofía que pretende suprimir las emociones en pos de una racionalidad gélida, los propios estoicos explicaban que no abogaban por la eliminación, sino más bien por la transformación de las pasiones mediante la reflexión objetiva y el discernimiento. No se trata de devenir robots desapasionados, sino criaturas éticas que calibran cuidadosamente las impresiones antes de reaccionar. Esta cualidad cobra especial relevancia en situaciones de conflicto interpersonal. Cuando alguien nos ofende o perjudica, nuestra respuesta instintiva suele ser contraatacar verbalmente, demandar compensación o buscar venganza para reparar nuestro amor propio dañado. Pero el sabio estoico entrenado hace una pausa, zooming out o tomando perspectiva para ponderar la situación con ecuanimidad antes de determinar una respuesta proporcionada. Un ejemplo memorable lo encontramos en la figura de Catón el joven, estoico ejemplar admirado por su rectitud. En cierta ocasión recibió un golpe en pleno rostro de parte de un borracho insolente, tras lo cual Catón simplemente se limitó a afirmar con serena firmeza que podía golpearlo de nuevo si con eso lograba recobrar la sobriedad. Su respuesta desconcertó y avergonzó tanto al agresor que éste terminó pidiéndole disculpas. Anécdotas como estas ilustran elocuentemente los impresionantes efectos de neutralizar las afrentas mediante una actitud imperturbable, respondiendo al mal con el bien. Al resistir la tentación muy comprensible de revancha y expresar amabilidad en cambio, se genera un efecto espejo que evoca lo mejor del adversario y disuelve la tensión. Esta destreza de no dejarse arrastrar por la emoción reactiva del momento, tomando distancia y focalizando en una solución conciliatoria, optimiza las chances de un resultado positivo en cualquier negociación difícil. Pero requiere un temple forjado a fuerza de reflexión y práctica deliberada. Los frutos de la objetividad como hábito mental son incalculables. Otra vertiente de la práctica del distanciamiento impersonal y la ecuanimidad la encontramos en Epicteto. Este filósofo esclavizado de origen humilde destacaba por su prodigiosa habilidad para soportar calamidades abrumadoras manteniendo una actitud serena e indoblegable. Su amo Epafrodito, liberto de Nerón reconocido por su crueldad, encontraba un sádico placer en torturar la pierna lisiada de Epicteto, retorciéndola brutalmente para provocarle atroces sufrimientos. Pero el estoico aguantaba impasible, advirtiéndole tranquilamente que si continuaba retorciéndola, terminaría rompiéndosela, ante lo cual el amo finalmente desistía entretenido por la imperturbabilidad de su víctima. Epicteto luego explicaba su comportamiento extraordinario, diciendo que al sentir dolor hay en verdad dos elementos: la percepción sensorial inevitable en sí, sobre la cual no tenemos control, y nuestro juicio subjetivo acerca de esa percepción.
Este último componente es el que está enteramente bajo nuestro dominio mental, centrándonos en distinguir con detachment absoluto entre la vivencia objetiva de la tortura y la interpretación que le damos, recordándonos que después de todo no es más que la contractura pasajera de ciertos músculos. Podemos separar ambos planos y soportarlo impávidos sin dramatizarlo mentalmente. Este ejemplo extremo ilustra el ideal del ojo de la mente, aplicado por los más grandes maestros estoicos para trascender circunstancias horrendas, desde un espacio mental de pura conciencia, testigo que simplemente observa sin identificarse con los contenidos cambiantes de la experiencia psicofísica. Una hazaña extraordinaria de destreza atencional e imperturbabilidad emotiva. Naturalmente, muy pocos somos capaces de tamaña proeza de endurance psicológica y desapego existencial, pero todos podemos aspirar modestamente a desarrollar algo del temple estoico ante problemas de la vida cotidiana. Y ciertos entrenamientos como mindfulness o meditación vipassana emulan ese modelo básico de distanciarse un paso de la corriente de pensamientos y emociones para ganar en objetividad y perspectiva. Un sencillo primer paso es cuando conflictos interpersonales nos alteran, hacer una pausa y preguntarnos cuánto de mi malestar se debe a la acción objetiva del otro y cuánto a mi propia interpretación subjetiva de sus motivos e intenciones. ¿Estoy dramatizando, exagerando o precipitando conclusiones? Un alto en el fuego para analizar más claramente la parte de responsabilidad propia suele moderar reacciones viscerales excesivas. Otro recurso inicial es tratar de ponernos mentalmente en el lugar del otro antes de juzgar. ¿Cómo me sentiría y actuaría yo si hubiese tenido su educación, vivencias, creencias e influencias? Este ejercicio de empatía inteligente revela frecuentemente que la conducta ajena que nos indigna tanto es muy humana y hasta predecible dadas sus circunstancias particulares. Esto diluye la indignación y facilita el perdón. En síntesis, como enseñaba Marco Aurelio, practicar el distanciamiento externo de los acontecimientos mediante ejercicios de imaginación y el distanciamiento interno de nuestros pensamientos y sentimientos, tomando conciencia de su carácter transitorio, combinados con reflexión serena sobre nuestra parte de responsabilidad en los problemas, esto nos ayuda a minimizar tanto la turbación mental frente a los demás como la autoturbación frente a las propias flaquezas inevitables. Una receta infalible para vida más apacible y sensata. 12. No culpes a los demás. Los filósofos estoicos enfatizaban una y otra vez que nuestras emociones y reacciones frente a las palabras y acciones de otros dependen enteramente de nosotros mismos, no de ellos. Aunque la conducta ajena sea el desencadenante, initially, somos totalmente responsables de cómo elegimos interpretar y responder a ella. Esta postura de radical responsabilidad personal se fundamentaba en una comprensión aguda de la psicología humana. Séneca resumía así este discernimiento basado en la propia experiencia. Las cosas en sí mismas no hieren o indignan, sino las opiniones que nos formamos sobre ellas. Son nuestras vanas imaginaciones las que atormentan nuestra mente haciéndonos desdichados. Por lo tanto, la clave está en gestionar esos juicios subjetivos automáticos que surgen ante las ofensas de otros. Epicteto lo expresó magistralmente en su famosa máxima: los hombres no son perturbados por las cosas, sino por la opinión que tienen de las cosas. El evento precipitante podrá estar más allá de nuestro control, pero la interpretación siempre es nuestra responsabilidad. Un ejemplo cotidiano ayuda a comprenderlo mejor. Imagina que conduces apurado a una reunión importante y otro conductor te cierra peligrosamente, haciéndote frenar de golpe. La ira instintiva te hace bocinar con agresividad mientras gesticulas, pensando, ¡qué idiota imprudente! Pero ahora imagina una interpretación alternativa. Seguramente va distraído hablando por teléfono con alguien de su familia o preocupado por llegar temprano a su trabajo para no quedar mal.
Con esta simple recontextualización mental, la sensación de indignación se disuelve casi por completo, reemplazada por ecuanimidad e incluso empatía. O supongamos que un amigo cercano no nos invita a una fiesta importante. En vez de presumir que fue un desaire deliberado y sentirnos profundamente ofendidos, podríamos imaginar plausibles razones benévolas. Quizás la organización se complicó demasiado o temió que no nos interesara ese tipo de evento. Tomar unos segundos para ponderar motivaciones alternativas hace una diferencia radical en cómo impacta el hecho en nuestro estado de ánimo. Claro que sugerir que controlamos totalmente nuestras reacciones puede parecer una sobresimplificación. Los estoicos eran conscientes de que no se trata de una habilidad que se desarrolla de la noche a la mañana ni que funcione infaliblemente. Requiere práctica constante para convertirse en un reflejo. Inicialmente es un recurso deliberado que aplicamos conscientemente, pero sí afirmaban que con esfuerzo y entrenamiento crecientes podemos minimizar paulatinamente esa turbación mental involuntaria cada vez que nos topemos con un conductor imprudente o un amigo negligente. La imperturbabilidad absoluta ante cualquier contrariedad era el ideal estoico en la materia. Y ese ideal no era una mera pose artificiosa, sino un estado genuino de resiliencia emocional, producto de asumir la doctrina según la cual cada uno es artífice último de su propia felicidad o desdicha, independientemente de lo que el mundo exterior depare. Una actitud de responsabilidad personal que te libera de sentirte víctima indefensa de las circunstancias o la mala voluntad ajena. Naturalmente, en casos extremos como un asalto, atropello intencional de alguien cercano o traición grave, mantener ecuanimidad puede resultar sumamente difícil incluso para el practicante más avezado. Los mismos estoicos reconocían que vivir de acuerdo a los propios ideales es una tarea permanente con altibajos, pero también destacaban que cada avance incremental es valioso y retroceder ocasionalmente ante lo abrumador forma parte de un proceso gradual. Lo importante es reencauzarse tras la recaída, centrando la atención en nuestras opciones de respuesta en vez de obsesionarnos con lo que el ofensor hizo o dejó de hacer. Por duras que sean ciertas situaciones, siempre existe la libertad sobre cómo gestionamos internamente nuestra actitud. Eso marca la diferencia decisiva entre ser profundamente herido o permanecer invicto. Una destreza que decide nuestro nivel de sufrimiento frente a los avatares de la existencia. En síntesis, el axioma estoico según el cual no son las cosas, sino las opiniones sobre las cosas, es crucial para nuestra paz mental, puesto que nos convierte en pilotos de nuestro propio estado anímico. Si logramos controlar esos juicios automáticos sobre las conductas de otra gente, reemplazándolos por pensamientos más ecuánimes, gracias a la reflexión y el entrenamiento, ningún embate del mundo exterior podrá hacer mella significativa en nuestro carácter. 13. Acepta la incertidumbre. A diferencia de la mayoría de escuelas filosóficas antiguas enfocadas en hallar verdades eternas e inmutables, los estoicos adoptaron una postura de humildad intelectual que resulta notablemente moderna. Reconocían los límites naturales del conocimiento humano para captar la complejidad de un universo en flujo constante. Esta convicción de que gran parte de la existencia trasciende nuestra capacidad de pronóstico y control los llevó a enfatizar la necesidad de aceptar con sencillez esa incertidumbre ontológica, fluir con soltura ante lo desconocido e impredecible en lugar de aferrarnos obstinadamente a la ilusión de un futuro garantizado. Su máxima en ámbitos prácticos de toma de decisiones podría resumirse así: una vez que tras ponderar sensatamente las diversas alternativas elegimos un curso de acción, debemos asumirlo plenamente y dejar ir aprensiones sobre resultados hipotéticos.
Confiamos en haber hecho lo mejor posible con la información disponible. El resto no está en nuestras manos. Esto no significa volverse indiferente o resignarse pasivamente. Más bien se trata de evitar el derroche inútil de energía mental, rumiando infinitos escenarios y si, una vez que nuestra opción está tomada, no podemos controlar cada variable, aceptar los vacíos de conocimiento en torno al futuro redirige nuestra atención al momento presente. O como dijo alguna vez el poeta Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Los estoicos intuyeron, 2000 años antes de la revolución cuántica y la teoría del caos, que la existencia es un proceso creativo, no un mecanismo predeterminado. Un mensaje muy relevante para nuestra era de aceleración tecnológica vertiginosa. Esta soltura psicológica ante la incertidumbre nos permite adaptarnos ágilmente a un mundo de cambio acelerado e innovación disruptiva permanente. No podemos predecir el futuro, pero sí prepararnos para surfear las olas emergentes, desarrollando cualidades personales resilientes. Flexibilidad, pensamiento crítico, equilibrio, visión panorámica, creatividad, disposición al aprendizaje continuo. Desde esta óptica, crisis inesperadas como una pandemia, disruptores políticos antisistema, inteligencia artificial reemplazando trabajos o desastres naturales por el cambio climático son menos amenazas que oportunidades para crecer en sabiduría y fortaleza genuinas. Nada reemplaza el temple forjado en la adversidad conscientemente asumida. Un estoico no le teme al futuro, pase lo que pase. Esta mentalidad saludablemente desdramatizada ante la incertidumbre y capacidad de transmutar obstáculos en trampolines distingue las personalidades maduras de los espíritus infantiles necesitados de garantías. Saber navegar sin mapa confiando en nuestras estrellas interiores es la brújula decisiva en la era actual. Quienes lo logran no solo evitan el sufrimiento inútil, sino que fluirán con la vida renaciéndose continuamente. Finalmente, puesto que nada es absolutamente predecible en un cosmos creativo, para el auténtico estoico toda situación encierra un componente de misterio. Incluso cuando pensamos haber comprendido o resuelto algo, la próxima curva podría deparar sorpresas. Este permanecer alerta y humilde en nuestras certezas nos mantiene permeables al asombro y la maravilla de existir. La incertidumbre es así ocasión privilegiada para desplegar plenamente nuestras alas y elevar el vuelo. 14. Sea agradecido. El cultivo sistemático de la gratitud era una práctica importante dentro de la espiritualidad estoica. Creían firmemente que apreciar plenamente los dones que ya poseemos es la clave para una vida de mayor plenitud y significado. Séneca resaltaba con frecuencia esta idea, contrastando la insatisfacción crónica de sus contemporáneos en la opulenta Roma imperial con la capacidad de maravillarse de los sabios ante bendiciones simples como la salud, las facultades sensoriales y cognitivas, o el mero privilegio de estar vivos. Cuando valoramos lo que damos por sentado, la existencia se vuelve infinitamente más dichosa. Los ejercicios de gratitud podían ser sencillos, como llevar un diario apuntando algunas cosas por insignificantes que parezcan que funcionaron bien en la jornada y agradecerlas. También recomendaban antes de dormir repasar mentalmente los acontecimientos y encuentros del día que nos alegraron. Centrarse regularmente en lo positivo modifica nuestra neuroquímica generando mayor bienestar. Otra práctica estoica era imaginar en detalle cómo sería la vida si nos falta uno de esos elementos que apreciábamos. Por ejemplo, si de pronto enfermáramos y quedáramos inmovilizados, probablemente extrañaríamos amargamente algo tan básico como poder caminar libremente. Este ejercicio de visualización vívida despierta un aprecio mucho más profundo de las funciones físicas que damos por supuestas. Además de llevar un registro cotidiano en un diario de gratitud para entrenar el hábito mental,
Los estoicos programaban también ejercicios semanales o mensuales de agradecimiento más extensos, donde pasaban revista a las principales áreas de satisfacción en sus vidas. Por ejemplo, hacían una lista de amigos y familiares que los apoyan, capacidades intelectuales y creativas, salud física general, oportunidades laborales o de servicio comunitario, experiencias inspiradoras de instrucción con algún mentor y cualquier otro aspecto fundamental. Retornar periódicamente a las fuentes de bienestar es una práctica sencilla pero extremadamente potente. Naturalmente, una de las motivaciones para el énfasis estoico en la gratitud era ética. Si reconocemos humildemente cuánto debemos a otros y el misterio del propio existir, se genera espontáneamente el impulso recíproco de contribuir positivamente al bien común dentro de nuestra capacidad. Pero igualmente importante, destacaban cómo la gratitud es una skill psicológica clave para la felicidad duradera. Al recondicionar circuitos neuronales fácilmente secuestrados por quejas, envidia y frustración crónicas. En pocas palabras, es la mejor terapia cognitiva. Finalmente, en momentos de adversidad, quizás este ejercicio de focalizarse en todo lo que aún funciona bien resulte un reto mayor, pero es precisamente entonces cuando más se necesita para no hundirse en la negatividad. Aún en medio de graves enfermedades o duelos, siempre hay motivos de agradecimiento si ampliamos la mirada. Esto provee al resiliencia y fuerza para transmutar el sufrimiento en oportunidad de crecimiento espiritual. Los estoicos vivían intensamente esta actitud de gratitud incondicional ante todos los altibajos de la existencia. 15. Sigue aprendiendo. Los filósofos estoicos consideraban la educación y el crecimiento intelectual continuos como un ingrediente indispensable de la vida plena. Tenían una concepción muy amplia de la sofía o sabiduría, que abarcaba tanto el conocimiento teórico como las habilidades prácticas y la sensatez moral. Y creían firmemente que cada ser humano tiene potencial ilimitado para desarrollar estas múltiples facetas. Ya desde Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, esta escuela filosófica se caracterizó por un énfasis poco común en ese momento en la coherencia lógica y el rigor conceptual. Pero al mismo tiempo enfatizaban que el saber puramente abstracto o académico es estéril si no se integra con destrezas de vida y bondad de espíritu que lo encarnen socialmente. De allí que tuvieran entre sus filas a eruditos consumados como también pedagogos, dramaturgos, administradores públicos y hasta esclavos. Todos podían progresar indefinidamente en la trayectoria único que es desplegar nuestra humanidad en comunión profunda con la naturaleza. Una visión extraordinariamente inclusiva y meritocrática para la antigüedad. Esta actitud de apertura intelectual permanente, combinada con su doctrina de que toda experiencia encierra enseñanzas potenciales, hacía que fueran estudiantes voraces a lo largo de sus largas vidas. Una anécdota famosa cuenta que cuando el gran maestro Posidonio, ya nonagenario y en silla de ruedas por problemas físicos, perdió la vista, se hizo leer en voz alta diversos tratados para seguir nutriendo su mente insaciable. Ese amor desinteresado por la sofía era su mejor antídoto contra la alienación existencial. En un mundo donde nada parecía tener sentido duradero, la búsqueda siempre renovada de comprensión otorgaba una satisfacción inagotable. Un contraejemplo edificante en medio de una cultura hedonista, focalizada casi exclusivamente en poder, gloria y placeres fugaces. Por ello veían tan esencial incentivar ese impulso de curiosidad intelectual desde temprana edad mediante el juego, la imaginación y el asombro, y criticaban implacablemente la educación autoritaria basada en la imposición dogmática de verdades. Toda enseñanza debía estar sólidamente anclada en el razonamiento y la evidencia empírica. Sus contribuciones a la pedagogía innovadora para la época son notables. 16. Contribuye al mundo.
Los filósofos estoicos tenían una concepción amplia y pragmática del propósito ético en la vida. Más allá de buscar la excelencia personal mediante el autoconocimiento y la autodisciplina, resaltaban nuestro deber de contribuir activamente al bien común. El florecimiento individual está inseparablemente entretejido con la prosperidad colectiva en su visión organicista. Esta énfasis en la responsabilidad social como parte integral del desarrollo humano pleno se manifestaba en su vida cotidiana de múltiples maneras. Muchos se involucraban intensamente en tareas educativas y políticas. Otros promovían causas humanitarias y de protección ambiental. Incluso quienes por temperamento se inclinaban a una existencia más meditativa y solitaria, solían mantener una extensa correspondencia ofreciendo consejo, apoyo moral e ideas innovadoras. Una máxima atribuida a Marco Aurelio lo sintetiza con elocuencia: lo que no es útil al enjambre no es útil a la abeja. La imagen de una colmena en que cada miembro cumple un rol vital para la salud colectiva ilustraba su concepción orgánica de comunidad humana interdependiente. Nuestro bienestar personal está inseparablemente entretejido con la red de relaciones sociales y ambientales que nos nutren. Esta visión sistémica global, avec 2000 ans d'avance, les condujo también a ser pioneros en la defensa proactiva del medio ambiente. Comprendieron agudamente la importancia de preservar los ciclos naturales de los que los humanos somos parte y dependemos enteramente. Muchas gracias por ver este video. Te invitamos a ver estos otros.